Gloria a Dios, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título El hombre extraordinario. ¿Quiere decirlo conmigo? El hombre extraordinario. Y estoy seguro que usted ya sabe de quién vamos a hablar. Sí, efectivamente, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el hombre por excelencia. Y no solamente el hombre, sino que también es el único que ha logrado la perfección y que ha tenido un corazón perfecto delante de Dios. Así que Él es el hombre extraordinario y esta noche vamos a ocuparnos de analizar un poco acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes le pido por favor que abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, verso 2. Acompáñeme por favor y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 2 lo siguiente. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La palabra del Señor nos insta a tener nuestra mirada fija en Jesucristo y resalta quién es el autor y el consumador de nuestra fe. Qué hermoso es que nosotros tengamos como sumo sacerdote a aquel que tiene la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros, dado que participó de nuestra naturaleza. Hoy quiero que juntos podamos contemplar la grandeza y majestad del hombre extraordinario que fue Jesús. Él es desde el principio con Dios y en acuerdo con el Padre y el Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, determinaron un plan para redimir al hombre que habrían de crear a imagen y semejanza de Dios mismo, por puro amor y por soberana determinación. De tal manera, y como está escrito, su concepción fue extraordinaria. Su nacimiento fue extraordinario. Su vida fue extraordinaria. Su muerte y resurrección de la misma manera lo fueron. Él, siendo el Verbo de Dios humanado, fue probado en todo y siempre fue hallado irreprensible a los ojos de Dios. Por esto es que en este día, que forma parte de la última semana que Jesús vivió en esta tierra antes de morir, es que mi deseo es que podamos ver a través de las Escrituras lo maravilloso y asombroso que fue su paso por este mundo. Él tocó vidas al por mayor y transformó miles de corazones, dejándonos a nosotros, la iglesia, una enorme responsabilidad que va más allá de simplemente sentirnos parte de la familia de Dios, la cual implica, de todas formas, ser verdaderos discípulos de aquel que, como dice el pasaje que leímos, soportó la cruz y la vergüenza que ella significaba. Y lo hizo para que ninguno de nosotros estuviera sin la oportunidad y posibilidad de hallarse en paz con Dios, y que de esta forma pudiéramos acercarnos libre y confiadamente ante el trono de Dios. En otras palabras, hoy vamos a analizar el impacto que tuvo la vida de Jesús sobre muchas personas que en torno a Él vivieron mientras que Él transitaba por este mundo. De la misma manera, nosotros como iglesia no podemos conformarnos simplemente con ser parte de la familia de Dios. Hemos sido llamados para ser un factor de cambio en nuestra generación. Y a la luz de la vida de Jesús, amada iglesia,
no tenemos pretexto para no actuar de acuerdo con el potencial y la capacidad, así como la gloria depositada en nosotros para cumplir con los propósitos de Dios. Dicho esto, entonces es que necesitamos pedirle al Señor que Él renueve nuestra manera de pensar, que seamos transformados a imagen del Hijo unigénito del Padre, para que entonces, así como Él, seamos un factor de impacto en nuestra generación. La gente hoy está cansada de religiones. La gente quiere experimentar cómo espiritualmente su necesidad puede ser suplida de una forma extraordinaria. Y no hay religión, no hay práctica que pueda suplir la necesidad espiritual del género humano como Jesucristo lo puede hacer. Y Él nos ha comisionado a ti y a mí para que seamos luz en el mundo, para que seamos sal de la tierra y produzcamos un cambio y un efecto en nuestra generación que le glorifique. Considera lo siguiente. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, dijo lo siguiente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Qué hermosas palabras de Jesús. Creo con todo el corazón que en estas palabras se sintetiza una de las expresiones más desafiantes que durante su ministerio el Señor Jesucristo expresó. En ella, yo puedo encontrar su deseo ardiente para que de la misma forma que Él lo hizo, hagamos también nosotros. En esta expresión, puedo ver que el hecho de que nosotros le conozcamos no obedece a una coincidencia o circunstancia que se diera simplemente al azar o porque nosotros fuéramos muy espirituales. Nada de eso. En realidad, en ella veo la intencionalidad que había en el corazón de Dios al momento de escogernos y comisionarnos para que cumpliéramos con el propósito de Dios. Si tienes a alguien a tu lado, dile: Dios te escogió y te comisionó para que cumplieras con un propósito específico. Necesitamos entender esta verdad, porque de otra manera nos vamos a conformar con menos de aquello que Dios preparó para cada uno de nosotros. Sí, hoy hay una enorme cantidad de cristianos denominacionales, de título, que se conforman simplemente con saberse parte del pueblo de Dios o miembros de la familia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Más allá que todo eso, necesitamos entender que no fuimos nosotros quienes le escogimos a Él. Él, de forma intencional, nos escogió y nos comisionó para que fuéramos y diéramos un fruto que perdure. La pregunta obligada es si nosotros estamos cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos salvó. Muchos actualmente se encuentran distraídos. Otros han perdido su pasión por Jesús. Algunos otros se han apartado del camino de la fe. Pero ¿qué hay de nosotros, los que aún continuamos perseverando en este caminar con Cristo? Muchos se desaniman porque una enorme cantidad de personas con las que quizá comenzaron, hoy ya no están dentro de la iglesia, ni siquiera forman parte del cuerpo de Cristo. Tal vez muchas de las personas con las cuales te bautizaste y juraron ser fieles a Jesús, hoy ya no están caminando con Él. Y eso quizá pudiera desmotivarte. Pero la pregunta no está dirigida a aquellos que le han dado la espalda a Jesús,
sino más bien a nosotros que continuamos perseverando en este caminar con Cristo. ¿Estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos salvados? En ocasiones pasadas he expresado que con el nacimiento, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se acercó a nosotros los seres humanos. Pero es responsabilidad de la iglesia ser iglesia para que el reino de los cielos pueda ser establecido de la misma forma que durante el tiempo de Jesús, mientras que Él ejerció su ministerio, sucedió. Así es, de la misma forma en la cual Jesús tocó vidas, transformó corazones, hemos sido llamados tú y yo a funcionar dentro del propósito y diseño de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta está sobre la mesa. ¿Estamos cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos salvó? ¿Hemos estado perseverando en el camino de la fe con la determinación, la constancia, la entrega y el compromiso que debería obedecer a nosotros que somos la iglesia? Los ejemplos que veremos a continuación solo deben subrayar en nosotros la enorme necesidad que tenemos de ser sal de la tierra y luz del mundo en nuestra generación. Jamás olvidemos la forma en la cual la Escritura se expresa acerca de David. Y la Escritura dice que él sirvió a Dios conforme a su propósito, sirviendo a su generación. Y creo que ahora la oportunidad es nuestra. Necesitamos evaluar en la forma en la cual Jesús vivió y a la luz de su testimonio, ¿qué tan fieles discípulos de Cristo estamos siendo? Esta es una semana muy significativa. La gente tiende a sensibilizarse en su área espiritual. Así que necesitamos, amados hermanos, definir nuestro nivel de compromiso y fidelidad para con Cristo, haciendo a un lado todo aquello que pudiera desanimarnos, haciendo a un lado todo aquello que pudiera debilitar nuestra fe, haciendo a un lado todo aquello que pudiera impulsarnos a apartarnos de Cristo. Hoy mi deseo es que a través de los ejemplos que habremos de ver, usted sea edificado y su fe crezca, deseando conocer cada día más a Cristo y compartirlo con aquellos que no le conocen. Así que bien, comencemos. Y el primer ejemplo que deseo compartir con ustedes es un ejemplo muy sencillo de un joven que estuvo dispuesto a dar lo único que tenía y ponerlo en las manos de Dios. Vea lo que dice nuestra lámina. Jesús nos enseñó que jamás nada es demasiado poco para que puesto en sus manos no se convierta en una bendición para muchos. Atrevámonos a confiarle aún aquello que a nuestro parecer pudiera resultar insignificante y Él, con ello, hará grandes cosas. Quiero hablarte sobre la forma en la cual Jesús impactó la vida de un muchacho. Y esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos del 1 al 13. Si me acompañas, por favor, Juan capítulo 6, versos del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan
para que coma esta gente? Eso lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Cada vez que Jesús te suelta una pregunta en la intimidad de tu corazón, Él está esperando tu respuesta. Aun cuando Él ya tiene determinado lo que hará, Él está esperando tu respuesta. Porque tu respuesta determina dónde están puestos tus ojos. Dice la Escritura que Felipe respondió lo siguiente: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Me llama la atención que aunque el muchacho no aparece como si fuera la persona más importante de la narrativa de este pasaje, lo es. Y es porque él determinó poner en las manos de Jesús aquello que a los ojos de los demás y que posiblemente a sus ojos era insuficiente. Imagínense ustedes el nivel de impacto que la vida de Cristo había provocado en la vida de este muchacho, que él estaba dispuesto a poner lo único con lo que contaba, lo único con lo cual podía asegurar no malpasarse una tarde en las manos de Jesús. Tal vez en algún momento tú sientas como ese muchacho que lo que tienes en tus manos, que lo que hay en tu vida no representa gran cosa. Pero algo que jamás debes olvidar es que no hay cosa pequeña que en las manos de Jesús no se convierta en un factor de bendición para muchos. ¿Qué es lo que necesitamos? Permitirle a Dios que seamos impactados, así como fue impactado y transformado el corazón de este muchacho, que sin ningún temor dispuso aquello poco que tenía para que Jesús hiciera con ello lo que él quisiera. ¿Y qué hizo Jesús con esta pequeñez? Veamos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús ordenó: hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Tú no te imaginas lo que Jesús puede hacer con tu vida si tú te dispones a obedecerle. Tú no te imaginas todo aquello que Jesús puede llevar a cabo en tu vida si tú te dispones a presentar aquello que a tus ojos es poco y ponerlo en sus manos. Este muchacho, si me permites la expresión, quedó trastornado en su mente al ver cómo Jesús pudo disponer y transformar en bendición lo que él en algún momento consideraba poca cosa. Hoy es un buen día para que nosotros nos dejemos asombrar por Jesús. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de los creyentes de la actualidad? Que pierden fácilmente su capacidad de asombro. Para ellos todo resulta común, todo resulta ordinario. Y hemos perdido esa capacidad de asombrarnos con la grandeza y la majestuosidad que hay en Jesús. Él es el hombre extraordinario. Él es
el Hijo unigénito del Padre. Y no hay nadie que pueda compararse a Él. La gente que con Él convivió veía esa gracia descrita por el salmista cuando expresó que Él era el deseado de las naciones y que la gracia había sido derramada sobre de Él. Iglesia, es tiempo de que nos dejemos asombrar por Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No pierdas tu capacidad de asombro, no pierdas tu capacidad de expectativa. Aún lo poco, Él lo puede transformar en mucho. Solo está que tú y yo nos dejemos asombrar por Él y no le neguemos aquello que Él necesita. Amén. Veamos un ejemplo más de alguien más a quien Jesús transformó en lo más profundo de su vida y que a partir de ese encuentro con Cristo nunca volvió a ser el mismo. Y el siguiente ejemplo que quiero mostrarte está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en los versos del 2 al 9. Y quiero que leamos juntos lo que tenemos proyectado aquí en la lámina. Y dice así: Jesús nos mostró que Él hace nuevas todas las cosas y que cuando sientes que en tu vida las oportunidades se terminan para ti, si le das acceso a tu necesidad, Él proveerá y suplirá lo que necesitas y que nadie más puede darte. Qué hermoso es saber que Jesús te puede dar lo que nadie más te puede ofrecer. Jesús haría por ti lo que nadie más estaría dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque tiene un gran amor por ti. Y el ejemplo que quiero mostrarte, te invito a que abras tu Biblia allí en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 5, por favor, y vamos a leer a partir del verso 2 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Tremenda lección nos da la palabra del Señor en esta porción de la Escritura. Imagínense ustedes a ese hombre que lleva ya 38 años esperando un milagro de Dios en su vida y que aparentemente él no tenía la capacidad ni los recursos para recibir aquello que quería disfrutar de parte de Dios. En este estanque, de tiempo en tiempo, dice la Escritura, que un ángel del Señor descendía y cuando agitaba las aguas, el primer enfermo que entrara a ese estanque sería sanado. Ese hombre llevaba 38 años enfermo. Se encontraba allí, esperando un milagro, una posibilidad, algo que cambiara su suerte. Y me encanta cuando la Escritura dice que él expresó y le dijo: quiero ser sano,
pero cuando intento meterme al estanque, alguien lo hace antes que yo. ¿Cuántas veces te has sentido en esa misma posición? ¿Cuántas veces has pensado que tus recursos son insuficientes? Que tu capacidad no te da para alcanzar lo que Dios quiere llevar a cabo contigo y a través de ti. Este hombre fue impactado por la vida de Jesús. Porque cuando Jesús escuchó su relato, cuando Jesús escuchó aquello que ardía en su corazón, no reparó en decirle: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante, ese hombre pudo sentir la gracia de Dios sobre su cuerpo, recorrer cada una de sus partes. Y él pudo entonces levantarse, tomar su camilla e irse de ese lugar. Lo que estás esperando que Dios haga de tu vida está a las puertas. Pero tú necesitas, como ese hombre, aprender a esperar en Jesús. Porque nadie más te puede dar lo que Él está dispuesto a darte y lo que Él puede hacer por ti. La Escritura no nos revela el nombre de esta persona, pero nos deja ver que no hay sentencia que pueda estar sobre nuestra vida por demás añejada, que pueda resistir al favor y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Este hombre del cual estamos hablando llevaba 38 años postrado, 38 años buscando un milagro de Dios sin poder tener acceso a él. Pero cuando Jesús hizo su aparición en esa escena, cuando Jesús estuvo presente en ese cuadro, Él hizo nuevas todas las cosas. Este hombre no sabía con quién hablaba. No conocía a Jesús. Y Jesús, de repente, apareció en su vida para transformarla por completo. Iglesia, tú y yo necesitamos llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen de Cristo. Muchos de tus compañeros de trabajo posiblemente están experimentando el dolor de una relación fracturada, la tristeza de sentirse solos y abandonados, el desánimo de haber perdido algo preciado. Pero sabes, hay solución en Cristo Jesús, porque Él, de la misma manera con la cual trató a este hombre que esperaba junto al estanque de Betsatá, Él lo puede hacer en la vida de aquellos que estén dispuestos a abrirle un espacio para que Él provea y supla a sus necesidades. Este hombre fue impactado de por vida. Posteriormente Jesús se acerca a él y le da una instrucción que, te aseguro, marcó su vida para siempre. Nosotros, de la misma forma, al portar el Evangelio de Cristo, podemos marcar la vida de otros, llevándolos a un nivel de conocimiento mucho más profundo de lo que la religión nos pudiera ofrecer. Es pues tiempo de que tú y yo, sin importar la situación por la cual estemos atravesando, le permitamos al Señor revelarse a nuestra vida como nuestro fiel proveedor. ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? ¿Enfermedad? ¿Carencias? ¿Tristeza? ¿Dolor? Jesús hizo nuevas todas las cosas en la vida de este hombre. Él estaba esperando una oportunidad y Jesús se la dio. Así, cada uno de nosotros hoy tiene la oportunidad de poder presentarse delante de Dios y decirle: yo quiero que hagas nuevas todas las cosas en mi vida. Tal vez necesitas que Él haga nuevas las cosas en tu corazón, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos,
Posiblemente tú necesitas que Él meta su mano en tu vida y comience a proveer y a suplir todo aquello que tú no has podido reparar, ni arreglar, ni siquiera cambiar. Este es un buen momento para que, como aquel hombre, le permitamos a Jesús ser nuestro proveedor. Aquel hombre quedó completamente impactado porque Jesús hizo en él nuevas todas las cosas. Y ese es nuestro segundo ejemplo de cómo la vida de Jesús impactó la vida de muchos de aquellos con los cuales Él se relacionó. Necesitamos entonces, al igual que Él, ser un factor de cambio en nuestra generación. Y cuando nosotros estemos en aprietos, cuando nosotros estemos en dificultad, correr a Él, al único que tiene la capacidad de suplir y transformar cualquier situación que nosotros pudiéramos estar enfrentando. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Consideremos otro ejemplo. Y quiero hablarte del ciego Bartimeo. Bartimeo era un hombre que tenía una necesidad. Era un hombre que era menospreciado, que era señalado, que era constantemente hecho a un lado por su condición. Pero cuando él se encontró con Jesús, su vida cambió para siempre. Leamos lo que tengo proyectado en la lámina antes de trabajar sobre el texto sagrado. Y dice lo que tengo aquí proyectado en la lámina lo siguiente. Jesús nos reveló la importancia que tiene el ser persistentes en aquello que deseamos obtener de Él, ya que sin importar nuestra condición actual, podremos experimentar la libertad y el cumplimiento de su propósito en nosotros, si nos atrevemos a confiar y depender de Él. No importa en qué situación te encuentres ahora, no importa qué tan grave pueda ser tu problema, no importa qué tan difícil pueda ser tu situación, si tú perseveras en la fe y tú persistes en buscar aquello que deseas obtener de Jesús, Él te responderá. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros nos atrevemos a confiar y a depender de Él, Él siempre honrará nuestra fe. Vea lo que nos enseña la palabra del Señor y por favor vamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y vamos al verso 46 al 52. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un hombre ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Bartimeo sabía que era aquello que quería obtener de Jesús. Y él persistió en buscar a Cristo para que él pudiera suplir lo que él necesitaba. Era una tarde como la de cualquier otro día, y Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por donde él estaba. Ese hombre experimentó en su corazón una gran expectativa que, como he mencionado, a muchos cristianos del siglo XXI les hace falta. Él comenzó a verse sano, a abrazar la posibilidad de ver
porque él ya había escuchado que ese hombre llamado Jesús daba vista a los ciegos y a los sordos los hacía escuchar. Resucitaba muertos y daba de comer al hambriento. En su corazón comenzó a abrazar la esperanza de que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo reprendía y le decía: ¡Hey, cállate! No le digas, él está ocupado. Él tiene muchas cosas que hacer. Pero él persistía porque su clamor surgía de lo más hondo de su corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos abrazar este mismo modelo de oración que hubo en Bartimeo? Una oración que no se silencia ante las circunstancias ni ante las situaciones adversas que enfrentamos. Porque ¿cuántos de nosotros cuando enfrentamos la adversidad, lo primero que hacemos es dejar de orar? Lo segundo que hacemos es dejar de congregarnos. Lo tercero que hacemos es dejar de leer la Escritura. ¿Cuántos de nosotros, a causa de nuestros problemas y situaciones personales, nos hemos apartado de Jesús? Las circunstancias han logrado silenciar el clamor de nuestro corazón. Pero no sucedió con Bartimeo. Porque dice la Escritura que aun cuando la gente en derredor le gritaba que se callara, él continuaba a gran voz suplicando por misericordia. Qué hermosa lección para que tú y yo nos sintamos motivados a perseverar, sabiendo que cuando nos atrevemos a confiar y a depender del Señor, Él siempre honrará nuestra fe. Nuestro Dios es bueno. Y Jesús, el hombre extraordinario, tuvo misericordia de este ciego. Y dice la palabra del Señor que Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces le dijeron al ciego: ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Bartimeo no sabía dónde estaba Jesús, puesto que no podía ver, pero cuando le dijeron: ten ánimo, el maestro te llama, él arrojó su capa que lo distinguía de los demás y corrió hacia Jesús. Dio un brinco hacia él. Muchos de nosotros necesitamos experimentar a este Jesús extraordinario que puede cambiar tu contexto, que puede cambiar tu presente, que puede cambiar tu vida. No importa qué tan difícil pueda ser la situación que estás enfrentando. Si tú crees que Él lo puede hacer, verás la gloria de Dios en tu vida. Bartimeo, dice la palabra de Dios, que arrojó su capa, que lo identificaba como un ciego. Dio un salto y se acercó a Jesús, y Jesús le hizo una pregunta. ¿Recuerdan que le hizo una pregunta a Felipe? Y Felipe tenía puesta su mirada en las finanzas, en los cálculos matemáticos, en aquello que posiblemente pudieran tener como fondo en el ministerio. Bartimeo no estaba pensando en ninguna otra cosa, sino en aquello que Jesús podía hacer con él. Y por eso es que en su persistencia era clara su fe. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo: Rabí, quiero ver. Entonces Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe
te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Puedes irte. Al momento, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Se imaginan ustedes la forma en la cual la vida de Bartimeo fue impactada por Cristo? Este hombre que había vivido una vida de oscuridad, ahora tenía sus ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bartimeo no podría haber seguido a Jesús por el camino si él no hubiese recibido de Cristo la capacidad para ver. Y nosotros, al venir a Él, hemos recibido esa capacidad para ver y poder seguirle en nuestro caminar. Hoy es un buen día para que te dejes asombrar por el cielo. Hoy es un buen día para que le permitas a Jesús realizar su obra de transformación en tu vida. Y que tal sea el impacto que nunca te extravíes del camino por el cual Él te dirige. Bartimeo quedó marcado de por vida. Asombrosamente Jesús se detuvo y les dijo: llámenlo. Cuando Bartimeo se presentó delante del maestro, Él le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él, con una fe sencilla, con una fe humilde, le dijo: Señor, quiero ver. Dependía completamente de Jesús. Y Jesús, al ver ese nivel de fe y perseverancia, lo honró y le dijo: tu fe te ha sanado. ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros no necesitamos tener un encuentro con ese hombre extraordinario que es Cristo? Solo Él pudo sacarnos de nuestras tinieblas y colocarnos en su luz admirable. Necesitamos hoy darnos cuenta del gran favor que hemos recibido de Dios y darnos cuenta que así como Bartimeo, antes estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. Y nuestra responsabilidad, amada iglesia, es seguir a Jesús por el camino que Él nos trazó. La vida de Bartimeo jamás volvió a ser la misma. Ese hombre renunció a esa capa que lo distinguía como mendigo, como ciego. Y Jesús hizo en él una transformación completa y absoluta. ¿No te gustaría desechar de tu vida todo aquello que te ha marcado y te ha señalado por tanto tiempo? ¿No te gustaría despojarte de todo aquello que en algún momento te ha señalado delante de los demás y hasta cierto punto te ha marcado fronteras en tu vida? Tienes que conocer a ese hombre extraordinario que es Jesús. Si lo hizo con Bartimeo, lo puede hacer contigo. Él es extraordinario y su manera de vivir fue extraordinaria. Y a cada uno de aquellos con los cuales convivió, su vida impactó. Vamos a ver un ejemplo más que es tremendo. Y quiero hablarte del ejemplo que nos muestra la Escritura allí en Lucas capítulo 7, versos del 11 al 16. Y nada más y nada menos hablamos
de la situación que enfrentó una mujer viuda del pueblo de Naín. Conocemos esta historia como la viuda de Naín. Y antes de meditar en esta porción de la escritura de Lucas, vamos a leer aquello que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice así: la compasión y el amor que Jesús siente por nosotros le permite entender nuestro dolor y sufrimiento. Él no es ajeno a lo que estamos enfrentando y siempre obrará buscando nuestro bien. Es increíble la forma en la cual nos muestra la palabra del Señor el nivel de compasión que había en Jesucristo. Y esa misma compasión que Él tuvo para esta viuda, la tiene para contigo. Porque ¿sabes una cosa? Él no es ajeno a tu dolor. Él sabe la situación que estás enfrentando, los problemas por los cuales estás atravesando, los procesos que estás viviendo. Y ninguna de estas situaciones para Él es ajena. De hecho, Él tiene compasión de ti y siente un gran amor por ti que lo motiva a obrar en tu favor. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor, por favor. Lucas capítulo 7 y leemos los versos del 11 al 16. Y dice la escritura de la siguiente forma: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo de gente de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¡Qué palabras tan profundas! La palabra del Señor emplea para mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestro dolor y Él es empático con nuestro sufrimiento, con nuestros procesos dolorosos. Muchas personas hoy día piensan que Dios está sentado en su trono y se ha olvidado completamente de la humanidad. Pero en este pasaje podemos darnos cuenta que no es así. Porque Él está al pendiente de cada una de las circunstancias que enfrentamos. Imagínense ustedes este cuadro en el cual esa mujer, una mujer viuda, madre de hijo único, ha perdido a su hijo y ahora lo lleva a enterrar. ¿Cómo sería su dolor? ¿Cómo sería la expresión de su rostro? Que Jesús, cuando la vio el enorme dolor y vacío que había en lo íntimo de su corazón, que se conmovió. Se acercó a esa mujer y le dijo: mujer, no llores. No llores. Tal vez tú esta noche has atravesado por situaciones difíciles. Tú que esta noche estás escuchando este mensaje, has atravesado por problemas que te han superado, que te han rebasado y te has sentido impotente, carente. Y ese dolor en tu corazón no lo has compartido con nadie. Tal vez este día lloraste, te afligiste. Pero déjame decirte algo, hoy se acerca el Señor a ti y buscando impactar tu corazón te dice: no llores. Jesús marcó la vida de esta mujer de una forma poderosa, en la cual en el cuadro podemos ver al Hijo de Dios teniendo compasión de sus criaturas.
Qué hermoso pasaje en el cual vemos al unigénito del Padre compadecerse del dolor de una mujer que siente su alma desgarrada. De la misma manera, Él está al pendiente de tus necesidades. Él está atento a tu sufrimiento y Él quiere obrar a tu favor. Él quiere que sepas que no está ignorando la situación por la cual estás atravesando. Él quiere que sepas que está a tu lado y que no quiere verte sufrir. Dice la palabra del Señor lo siguiente: al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Dios quiere obrar a tu favor. Obró a favor de esta mujer que era viuda y que ahora estaba a punto de sepultar a su único hijo. Tenía un dolor muy profundo en su corazón y Jesús se compadeció de ella como se quiere compadecer de ti. Hay cosas que a lo largo de nuestra vida hemos perdido, hemos sepultado, hemos de alguna forma renunciado a ello. Pero ¿sabes? Si nos atreviéramos a involucrar a Jesús en nuestros problemas, en nuestras crisis, si nos atreviéramos a derramar más nuestro corazón delante de Él, tendríamos más respuestas que dudas. Veríamos su obra manifestarse de forma poderosa en medio de cada adversidad y cada problema. Jesús, el hombre extraordinario, marcó la vida de esa viuda para siempre. Y ella jamás fue la misma, porque Jesús se compadeció de ella cuando ella tenía su corazón desgarrado. Un ejemplo más que quiero compartirte es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos y Jesús impactó su vida de una forma trascendente. El hombre extraordinario que es Cristo impactó la vida de Zaqueo para el resto de sus días. Leamos lo que tengo proyectado en la pantalla, por favor. 1, 2, 3. Jesús nos demostró que la vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee. Nos mostró que la obediencia a Dios es lo que en realidad atrae la bendición y le da sentido a nuestra existencia. Me encanta esta historia bíblica, la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, porque a los ojos de los judíos, Zaqueo era un traidor a la nación. Zaqueo era un traidor a su pueblo. Y vamos, Zaqueo había hecho honor a aquello que los demás pensaban acerca de él, porque en más de una ocasión había traicionado la confianza de alguno. Pero Zaqueo se enteró que Jesús iba a pasar por donde él estaba. Y conoce usted la historia. Al ver que la gente se aglomeraba, él corrió y aventajó a todos y subió
a un árbol. Cuando Jesús lo vio allí, le dijo: Zaqueo, baja, porque me es necesario cenar en tu casa. Zaqueo bajó de allí y llevó a Jesús a su casa. Y es en este contexto en el cual se da esta porción de la Escritura que nos muestra la forma en la cual Jesús impactó la vida de Zaqueo. Así que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a Lucas, capítulo 19, y vamos a leer a partir del verso 5. Y la palabra del Señor dice así: Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Quiero hacer solamente un contraste entre la forma en la cual Zaqueo recibe a Jesús en su casa y la forma en la cual Simón trata a Jesús en su casa. Ambos querían tener a Jesús en su casa, pero de acuerdo a la forma en la cual cada uno de ellos trató a Jesús, nos dice qué es lo que realmente querían de Jesús. Simón buscaba el estatus que la presencia del profeta de Galilea, del Nazareno, podría traer a su vida. Mientras que Zaqueo lo que estaba buscando era redención. Era quien le diera la paz que el dinero no le podía brindar. Quien le diera la estabilidad y el significado a su vida que las riquezas y las posesiones no le podían dar. Mientras que Simón humilló a Jesús cuando estuvo en su casa, pensando para sí: si éste fuera profeta, ¿sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando? En contraste, Zaqueo, dice la Escritura, que muy contento recibió a Jesús en su casa. ¿Cuál es la actitud que tienes en tu corazón al saber que Jesús mora en él? ¿Lo tratas como Simón lo trató? ¿Tenemos el cristianismo simplemente como un estatus social, espiritual o religioso? ¿O como Zaqueo nos alegramos de que Jesús more en nuestro corazón? Zaqueo tuvo un encuentro con este hombre extraordinario de nombre Jesús. Y ese encuentro con este hombre extraordinario lo marcó para el resto de sus días. Dice la palabra del Señor que Zaqueo recibió a Jesús en su casa muy contento. Al ver esto, la gente empezó a murmurar: miren, Jesús se ha ido a hospedarse con un pecador. Pero vean cómo la vida de Jesús impactó tan profundamente el corazón de Zaqueo, que él dijo resueltamente, decididamente, con convicción. Zaqueo había dedicado una vida a enriquecerse de forma ilícita. Zaqueo se había aprovechado de su pueblo. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, ese encuentro marcó un punto y aparte en su historia. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. La ley de Moisés especificaba que si alguno del pueblo del Señor traicionaba o robaba a otro, debía de restituir la ofensa
4 veces por el daño causado. Así que en esta pequeña porción, Zaqueo me demuestra que conoce más de la ley de Dios que aquellos que están murmurando en contra de Jesús. La diferencia la hacía no solamente el conocimiento que tenía de la Escritura, sino las ganas que tenía para ponerla por obra. A algunos de nosotros nos cuesta tanto trabajo que Dios obre en nuestra vida, en nuestras áreas financieras. Zaqueo se enamoró de Jesús. Y como dijera el apóstol Wayne Myers, si Jesucristo no ha llegado a ser el Señor de tus finanzas, duda que sea el Señor de tu corazón. Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, estoy seguro que en algún momento escuchó predicar a Juan el Bautista, el cual decía constantemente: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y esas palabras retumbaban en Zaqueo. Y él quiso demostrarle a Jesús que lo que había en él era genuino. Él no se iba a conformar a simplemente llorar y decir: ay, sí, me arrepiento, fui muy malo, perdóname. No, él quería restituir. Y para demostrarle a Jesús que era genuino en sus palabras, dijo resueltamente: mira, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y si en algo quebranté la ley, la cumpliré de acuerdo al estándar que la ley establece. Jesús, cuando lo escuchó, comenzó a reír. Todos estaban allí cenando, todos estaban allí felices. Y Jesús lo escuchó, y estoy seguro que volteó a ver a los demás y les dijo, escucha bien: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La vida de Zaqueo fue impactada por Cristo. Nunca más volvió a ser el mismo. Zaqueo jamás volvió a ver la vida de la misma manera. Él entendió que la vida de un hombre no depende de cuánto pueda acumular. La vida de un hombre la pudo resumir como lo resume Eclesiastés: el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Zaqueo sabía que su más grande riqueza le había sido concedida esa noche, y era que la salvación había llegado a él. Jesús lo restituye como un hijo de Abraham. Y no hay dinero con el cual él pueda pagar la gracia y el favor que Jesús le dio. ¿Por qué muchos de nosotros hoy le negamos tanto nuestras finanzas al reino de los cielos? Porque lamentablemente no hemos sido impactados por el hombre extraordinario. Cuando Jesús se manifestó en la casa de Zaqueo, todo cambió para él. El dinero perdió significado y agradar a Jesús se convirtió en todo. Zaqueo se dejó impactar por Jesús. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Qué hermoso es ver cómo la vida de Jesús fue impactando la vida de aquellos con los cuales Él tenía relación, aquellos con los cuales Él tenía contacto. Así tú y yo hemos sido llamados a impactar con nuestra vida la vida de aquellos que con nosotros se relacionen. El último ejemplo que quiero mostrarte en esta noche es un ejemplo extraordinario. Y es nada más y nada menos que el ejemplo del centurión, que verificó que Jesús había muerto
clavando su lanza en el costado de Cristo. Leamos lo que tenemos proyectado aquí en la lámina. Jesús no hace acepción de personas. Sin importar tu pasado y presente, de Él siempre tendremos la oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. Lo único que necesitamos es tener aquello que a muchos de nosotros nos cuesta, y es el valor para reconocer que estamos mal y que necesitamos de Dios. Vea esa imagen. El centurión verifica que Jesús esté muerto. Y el testimonio de ese hombre en la cruz lo lleva a expresar el impacto que Jesús provocó en su vida. Vamos a ver la escritura, por favor. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 dice así, versos 37 al 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ese centurión quedó marcado para el resto de su vida. Él presenció las últimas palabras de Jesús y seguramente se sintió consternado cuando escuchó de Jesús la primera palabra que era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando lo escuchó gritar y Jesús entregó el Espíritu, el centurión no se dio cuenta que el velo del templo había sido rasgado de arriba a abajo. Eso es algo que el autor nos quiere compartir para hablarnos de los sucesos que acompañaron la muerte de Jesús. Pero ese soldado estaba allí frente a Jesús y al verlo gritar y al ver la forma en la cual él murió, su muerte, sus últimos minutos, lo impactaron de forma tan profunda, tan intensa, que sin importar su pasado y su presente, siendo él quizá de la cuadrilla de soldados que perforaron sus manos y sus pies, ahora frente a Jesús muerto, reconoce verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Tremendo! Este centurión está siendo impactado de una forma impresionante. Y su vida jamás volvió a ser la misma. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto milagros de Dios, maravillas de Dios, provisión de Dios? Y actuamos como si Jesús fuera lo más ordinario de la vida. Se trata de Jesús. Se trata de un culto en mi iglesia. Se trata de una transmisión en las redes. Ya no estamos expectantes. Ya no tenemos, como Bartimeo, esa expectativa. Ya no miramos a Jesús como el hombre en el estanque de Betesda. Betzata, que es una traducción similar. ¿Qué nos ha sucedido?
que hemos dejado de contemplar al Verbo hecho carne, al Alfa y la Omega, al principio y el fin. Nuestros celos, nuestros rencores, nuestro egoísmo nos han cegado. Y como ninguno de estos que he mencionado esta noche, hemos tenido la posibilidad de ver asombrosamente a el hombre extraordinario que era Jesús, que es Jesús, que será Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy tenemos la oportunidad de venir a Él y decirle: no dejes de asombrar mi corazón, no dejes que mi corazón se endurezca. Dame un corazón de carne para ser sal y luz en mi generación. Y así como tú impactaste la vida de muchos, yo quiero ser iglesia y ser un canal para que muchos también sean impactados por ti a través de mí. ¿No le gustaría a usted ser un canal de bendición? ¿No le gustaría a usted ser un canal de transformación? No basta con que nos sepamos miembros de la familia de Dios. No basta con que creamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro. Necesitamos ser iglesia. Y la iglesia no tiene otra finalidad, no tiene otro propósito que el de dar a conocer a Jesucristo. Amén. Concluyo con el siguiente texto. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 25, lo siguiente. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Qué hermosa expresión del apóstol Juan, de aquel que intimó con Jesús, aquel que recostaba su cabeza en su pecho. ¿Por qué lo podía hacer Juan? Porque se sabía con acceso. ¿Qué nos da acceso? Intimidad. Si tú sientes que no tienes acceso a la presencia de Dios, comienza a cultivar tu relación con el Señor y profundiza en tu relación con Él. Y si tienes intimidad, verás que tienes acceso. Juan nos dice, parafraseando el pasaje, yo conocí a Jesús mejor que muchos que con Él convivieron. Mi nivel de relación era tal que yo tenía acceso sin límites a lo que Él era y Él tenía. Y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que Él era más grande, que Él era más extraordinario, que Él era más maravilloso de lo que cualquiera de nosotros, al escribir acerca de su vida, podría describir. Él es el hombre extraordinario. Y Él dio su vida por ti y por mí, para que seamos luz, para que seamos sal. Así que, amados hermanos, corramos a su encuentro, como lo hizo Bartimeo. Dejémonos proveer, como sucedió con el hombre en el pórtico. Permitámosle meter su mano en nuestras crisis, como aquella viuda. Seamos agradecidos, como lo fue Zaqueo. Tengamos convicción, como el centurión. Amados, Jesús es el hombre extraordinario.
Vamos a orar y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por Jesucristo. En esta semana, que es la semana en la cual hacemos memoria de su vida, ministerio, muerte y resurrección, queremos pedirte que seas tú ministrando al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar el tener un encuentro contigo de tal manera que nuestra vida sea transformada. Señor, tú conoces nuestra condición. Sabes que somos polvo, pero tú permaneces para siempre. Y por estas razones que te ruego que avives nuestro corazón. No permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca y que las circunstancias logren silenciar nuestra fe. Ayúdanos a perseverar, a permitirte tener acceso a nuestra vida y a cada día profundizar en esta relación que nos va a permitir vivir expectantes y asombrados de todo aquello que tú puedes hacer en nuestra vida. Jesús, ven y toma el control de nuestra vida. Espíritu Santo, lleva a cabo tu obra en nosotros. Padre, permítenos como iglesia establecer tu reino en nuestra generación. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.